sido petición de los hermanos de la iglesia, así que es una alegría increíble de poder ver que Dios está tocando almas, tocando vidas a través de su palabra y a través de su espíritu. Y es una cosa linda cuando Dios comienza a tocar nuestros corazones, a tener ese encuentro personal con Dios. Mis hermanitos, déjenme decir una cosa. Si tuviéramos un poquitito de noción de lo grande que es este Dios, créanme que estaríamos con unos deseos tremendos de ver su poder manifestado en nuestra vida, de tener más de su presencia en la vida de esta iglesia. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de pactos. Él no ha dejado de ser, Él siempre será, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y no me quiero imaginar cuántas vidas va a tocar, porque el número, solamente Dios sabe cuántas familias van a ser tocadas, cuántos de nuestros hijos van a ser tocados, cuántos de los matrimonios de la iglesia van a ser bendecidos. Mis hermanos, no hay techo, no hay manera de poner un techo a las cosas que Dios puede hacer. Si tan solamente lo dejáramos, créanme que va a ser una cosa increíble. Así que le invitamos a que venga y ejercitemos nuestra fe. Dios es increíble, es maravilloso, es todopoderoso. Vamos a ir a Mateo 20 en este mediodía. En este pasaje vamos a ver algunos puntos muy interesantes en cuanto a lo que el Señor desea para sus seguidores. Vamos a ver dos puntos. En primer lugar, vamos a ver la agenda del Señor, cuál es el plan de Dios Padre para con la vida de Cristo Jesús. Pero por igual, vamos a ver qué es lo que estaba dominando en la mente de los discípulos. ¿Qué es lo que tenían los discípulos? ¿Cuáles eran los planes de los discípulos? Esta historia, déjenme decirles, se refleja por igual en nuestros días. Y vamos a ver esos detalles en breve. Pues tenemos el grupo que tiene comezón de oír cosas que le agraden, de oír cosas que alimenten su carne, que pueda a lo que es buscar gratificación personal, cómo la iglesia puede complacerlos, cómo puede la iglesia hacerlos sentir alegres. Y tenemos aquella persona, cuando hablamos de este tipo de personas que vienen a la iglesia, déjenme decirle, están aquellos que son autobuscadores. Cuando hablo de autobuscadores, estoy hablando de aquellos que están buscando beneficiarse personalmente. ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? Y entonces está nada más que buscando su propio interés. Quiero que la música sea así, quiero que las predicaciones sean así, quiero que cuando enseñen esto. Y entonces empezamos a mirar en realidad en estos mensajes que ser un seguidor de Cristo Jesús es todo, absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo hemos visto. No estamos buscando nuestro propio interés, estamos buscando lo que es traer gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjense que un gran ejemplo de lo que estamos diciendo de los autobuscadores o aquellos que quieran gratificación personal es el apóstol Pedro. Déjenme decirle que cuando ustedes ven allí que Pedro tomó aparte al Señor Jesucristo y empezó a reconvenirle, mis hermanos, Pedro estaba molesto. Pedro, esa palabra en el griego quiere decir que lo tomó aparte y lo reprendió al Señor. Se tomó tal autoridad pensando de que él es el discípulo número 1, dado a que se menciona siempre en el primer lugar, quiere decir que tenía un lugar de preeminencia entre los otros discípulos. Y entonces dice que lo tomó aparte, le empezó a reprender
nunca tal cosa te acontezca. Lo que estaba diciendo él, en cierta manera, si lo tuviéramos que poner en palabras que usted y yo podamos entender, no te va a pasar esto. Entonces, en su confesión, él anteriormente había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que estaba diciendo Pedro era, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey anticipado para la nación de Israel. Entonces Pedro estaba enfocado, dijo, esto no te ha venido, Pedro, de ti mismo, sino que el Padre que está en los cielos te puso esas palabras en tu corazón, de decir lo que dijiste. Pero hay una cosa que vamos a notar, es que no solamente Pedro, pero todos los discípulos, nos dice en Lucas 19, versículo 11, que ellos esperaban que el reino de Dios se iba a establecer inmediatamente, dice allí, que se iba a establecer ahora estando Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, vemos que el Señor está diciendo, tengo que ir a Jerusalén. Al ir a Jerusalén, voy a padecer mucho, me van a crucificar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y mis hermanos, déjenme decirle, estaba el Señor compartiendo todas estas cosas. Estos discípulos estaban resistiendo a lo que el Señor Jesucristo había venido aquí a la tierra a hacer. Porque fíjense, el Señor Jesús le dice a sus seguidores, y vamos a ver en este capítulo 20, que le está diciendo a sus seguidores, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ahora, fíjense, algo que vamos a notar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los grandes hombres y mujeres que vemos en la Biblia se destacan, la grandeza se destaca por la humildad que cada uno de ellos tenía. Había una humildad tremenda, tremenda. Estaban trabajando desinteresadamente a favor de Dios. Podemos ver a José, por ejemplo, en su humildad, teniendo un corazón manso, humilde, siendo el segundo de Faraón, después de años de estar en prisión, después de haber sido vendido por sus hermanos. Y ahora José tenía a sus hermanos enfrente de él, los hermanos no lo reconocieron, porque era un muchachito, jovencito cuando lo vendieron, ahora ya estarían en sus 30, habían pasado alrededor de unos 15, 20 años aproximadamente. Y nos dice que José los consoló a ellos. No solamente los consuela, pero le dice, yo me voy a cuidar de cada uno de ustedes. Hay hambre, pero yo voy a cuidar de ustedes. No hay venganza, no hay enojo de parte de él. Vemos, por ejemplo, el rey Josías que dice que su corazón se enterneció y se humilló y lloró ante la presencia de Dios. Mis hermanos, qué lindo. Porque viene el rey Josías y hace pacto con Dios. Y al hacer pacto con Dios, mis hermanos, de que él dijo, yo voy a ir en pos de ti, Jehová. Yo voy a seguir tus pasos, yo quiero seguir tu camino. Y entonces, no solamente eso, mi pacto es yo voy a guardar tus mandamientos. Y en cada encuentro que tenemos con Dios, vemos cómo responde a todos aquellos que se humillan ante Él. El que se humilla va a ser enaltecido. Ahora, Jesús también, a través de Juan el Bautista, pudo decir que entre los nacidos no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor profeta. Sin embargo, Juan el Bautista había dicho unos pasajes anteriores, fíjense en la humildad de él, que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y cuando estamos hablando de menguar, esa palabra quiere decir, tengo que desaparecer por completo, nada de mí y todo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Altísimo. El más grande ante los ojos de Dios son aquellos que se humillan delante de su presencia. Y vamos a aprender muchísimo de esta lección en el día de hoy. Mis hermanos, porque es una bendición, déjame decirte nuevamente,
Es una bendición cuando tomamos la cruz y empezamos a negarnos a nosotros mismos. Nuestra vida va a ser bendecida, los matrimonios van a ser bendecidos, nuestros hijos van a ser bendecidos, la iglesia va a ser bendecida si aprendemos esta gran lección. Ahora, vayamos al verso 20 del capítulo número 20. Y vamos a leer el 20, 21 y el 24. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Mis hermanos, empezamos a ver aquí que el egoísmo lo único que va a producir es división entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. La persona egoísta produce separación y produce lo que es división dentro de un grupo, dentro de una iglesia. Te voy a decir una cosa. Hay algo que yo he mirado, es lo siguiente: somos producto de nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente en nuestro hogar, nuestro medio ambiente culturalmente hablando de los países que seamos. Estoy hablando de lo que es, por ejemplo, estamos en esta nación, Estados Unidos, se la conoce como la nación más poderosa del mundo, ¿no es cierto? El presidente de los Estados Unidos se le conoce como la persona más poderosa de este planeta. Ahora, yo me puse a mirar por qué es que se toman tal atrevimiento las naciones de decir que son las más poderosas del mundo. Bueno, hay tres, porque no es solamente Estados Unidos, hay otras naciones que proclaman eso. Pero ¿en qué se basa? Hay tres partes: la economía o poder económico, el poder político. ¿Por qué? Porque regulan las leyes. Y vemos también lo que es el poder militar. Sobre estas tres está basada si una nación es poderosa en relación con las otras. Ahora, vemos a una sociedad que se mueve entonces por medio de la vanidad y del orgullo. ¿No es cierto? El Imperio Romano, por ejemplo, veía el orgullo como si fuera una virtud. Déjenme decirle que ser orgulloso en el Imperio Romano era una virtud. Ser humilde, olvídense, ustedes eran lo peor. Pensaban lo peor si una persona se humillaba o era humilde de carácter. Todos, déjame decirte una cosa. Si hay algo, lo muy poquito que esta vida me ha enseñado, lo siguiente: todos dependemos de los demás. Y usted dirá, una vez tuve una charla con una de las muchachas aquí en la iglesia hace un tiempo atrás y yo le dije esto: todos dependen, los más ricos dependen de los más pobres. No, me dicen no. Le digo sí, y te voy a decir por qué. Un dueño de un hotel o un casino, si no va más nadie a su hotel y casino, en cuestión de una semana o un mes, ese hotel o ese casino va a cerrar sus puertas. Entonces depende de la gente, si no, de lo contrario no va a seguir aumentando sus riquezas. ¿No es cierto? El rico depende del pobre, el pobre depende del rico. El rico depende del obrero para trabajar, si no, de lo contrario, déjame decirte una cosa: ¿qué es lo que pasaría? ¿Sabes? Yo no sé, pero los años 1960 es muy distinto a lo que es ahora. Muy distinto. Y te voy a decir una cosa: aquellos que son de esos años donde yo soy, yo me acuerdo aquí, sobre todo en Estados Unidos, que si la leche o la gasolina o los huevos o cualquier cosa aumentaban de precio,
Mis hermanos, nadie entraba al supermercado y nadie iba a poner gasolina hasta que no bajaran el precio nuevamente. Hoy en día, vean ustedes, agarran una desesperación, pero pónganse a pensar esto. Si nadie pusiera gasolina en 7 días y todos nos pusiéramos de acuerdo, 7 días, ustedes saben que todas las gasolineras se van a pique. ¿Qué van a tener que hacer? Bajar el precio. ¿Sí o no? Sí. No están muy convencidos ustedes, ¿eh? Yo me acuerdo que antes la bicicleta, qué linda que era, porque nos llevaba de un lado para el otro, ahora es el carro. Para algunos de mis hermanos yo era un poquito más atrás, carretas a caballo. Pero todos dependemos los unos de los otros. Todos dependemos de Dios. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Quiero que vayamos rapidito a Lucas 24, si son tan 22, perdón. Capítulo 22 de Lucas y versículo 24. Lucas 22. Y vean versículo 24. Les quiero mostrar una cosa con respecto a aquellos que tienen su propia agenda, que están buscando su autogratificación, que son tan importantes, que no miran cuál es el plan de Dios. Y mis hermanos, les quiero decir una cosa, esta era la noche en que iba a ser la última cena, la última Pascua, antes que el Señor Jesucristo fuese crucificado, y miren lo que estaba gobernando en la mente de estos discípulos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mis hermanos, no había eso, hermano, ¿cómo te va? Ay, qué lindo hermano que eres. No, estaban discutiendo feo para ver quién era el mayor. Qué tristeza que habrá producido en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9, vamos a ir allí de Lucas, y versículo 46. Qué lindo poder traer la Biblia, me encanta cuando escucho ese ruidito de las páginas que están volteando. Gloria al Todopoderoso. O sea, en esta iglesia no la traemos a pasear, queremos que la usemos, ¿no es cierto? Capítulo 9, verso 46. Estamos viendo antes de que fuera la última cena, y fíjense, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 49. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. El egoísta lo quiere todo para él y no quiere que nadie participe. Señor, en tu nombre está haciéndolo y se lo tuvimos que prohibir porque nosotros somos tus discípulos y estamos alrededor tuyo. Y nos tomamos este atrevimiento. Y el Señor los mira y le dice: no. El que es por nosotros no está en contra nuestra. Recordemos que somos la sal y la luz de la tierra, ¿no es cierto? Y si la iglesia viera el ejemplo, la sociedad viera el ejemplo de la iglesia, en cómo actúa, cómo trabaja, cómo se mueve y nos movemos los unos con los otros, mis hermanos, vamos a ver el fruto de lo que pasa por causa de nuestra indiferencia cuando no tomamos nuestro lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta sociedad está en decadencia, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Esta sociedad se está desintegrando, hace rato que se viene desintegrando. Amén. De los años 60, el movimiento de los hippies, la guerra de Vietnam, ustedes no tienen una idea de lo que fueron esos días. A mí me tocó vivir lo que es del maltrato a los morenitos, cómo los despreciaban. En el Sands, el Hotel Sands, y de donde está, creo que en Venetian ahora, sí. Mis hermanos, en aquellos días, y te voy a decir una cosa,
habían artistas de muy gran nombre. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr., yo no sé cuánto lo conozcan, pero era un cantante de Puerto Rico, puertorriqueño. ¿Sabes qué? Él no podía beber del agua, del bebedero, sino que tenía que ir a la parte de atrás del hotel porque él no se podía mezclar con los blancos. Él no podía ir al baño donde estaban los blancos. A mí me tocó vivir todas esas cosas. Y ustedes no saben qué tristeza horrible de ver la división de gente que se la cree mucho, mis hermanos, y ¿sabes qué? Qué triste ante los ojos de Dios que somos todo creación de Dios. Y entonces decir este sí, este no, por su color de piel, o porque si es feo, que si es gordito, que si es flaco. ¿Me entienden lo que les digo? Mis hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Y nuestra sociedad, hace rato que estamos viendo, mis hermanos, lo que es los matrimonios, lo que son los hijos, lo que son las amistades, lo que es la relación con nuestro prójimo. Sin ir más lejos, ¿cuántos de nosotros tenemos gente que decíamos que eran amigos y que hoy en día son enemigos? Gente que no se pueden ver los unos a los otros. Es que todos están absorbidos en levantar lo que es mi autoestima. Necesito que levanten mi autoestima. Necesito que mi gloria, mis preferencias, mi orgullo está por encima de todo lo demás. Muchos dicen, yo merezco más. Ser más rico, me quiero promocionar a mí mismo. Si la gente no está viendo de que yo soy lo mejor que puede pasar, ya sea en el trabajo, en una iglesia, a mis hermanos, autopromoción. Estamos consumidos en a ver cómo puedo yo levantar mi orgullo. O lo que es lo contrario, mostrarnos apáticos o sin interés de involucrarme con nadie. Y quiero compartir algunos puntitos con respecto a esto. ¿Ok? ¿Por qué la gente no se quiere integrar? Miren, yo les voy a dar una experiencia mía. ¿Ok? Les voy a dar una experiencia personal mía. ¿Por qué yo no me quería involucrar en las cosas de la iglesia? ¿Ok? Porque el hijo de mi pastor me decía, ya tienes tiempo de estar en la iglesia y no estás haciendo nada. Y yo le dije, mira, no me molestes más. No quiero. Y había una razón, y no sé si alguno de estos puntos, que usted no quiera involucrarse en las cosas de la iglesia. Vuelvo a repetir, les voy a compartir algo de mi propia experiencia. Yo decía, yo no sé si yo me quiero integrar a este grupo. Y te voy a decir por qué. Yo fui criado aquí de los 9 meses de nacido en Estados Unidos. Regresé a la Argentina cuando yo tenía ya casi para pegar 13 años. Yo venía con la moda de aquí de Estados Unidos. Pantalones acampanados, unos colores que ustedes no se imaginan. De esos pantalones tenía mi acento puertorriqueño. Y yo decía, yo no quiero ser víctima de este grupo. Pues voy a decir, en aquel entonces el argentino cuando te tenía entre ojos se burlaba de ti hasta dejarte así chiquitito. Y yo decía, yo no quiero ser parte de este grupo. Entonces en los recreos de la escuela yo estaba solito. No quería que nadie me molestara, yo no quería hablar con nadie porque lo único que estaban era para fastidiarme. Habla, y se mataban de la risa en mi acento. Les voy a contar una experiencia que me tocó con uno de los profesores de contabilidad. Allá se tiene, lo llaman a uno al frente, entonces le daban notas o grados por examen oral, escrito, exámenes finales. Bueno, a mí me tocó el oral y un tal Valentín, no me olvido nunca, profesor Valentín, Barleta, pase al frente. Y me dice, ¿en qué condiciones no tiene que estar un cheque para ser cobrado? Yo dije, eso es fácil. No tiene que estar estrujado. ¿Qué?
Oh, mis hermanos, las carcajadas en ese aula, en esa división, en ese cuarto, ustedes no tienen idea. Yo quería, trágame tierra. Porque yo tenía que haber dicho arrugado, no estrujado. En Puerto Rico le dicen estrujado. Pues yo no quería ser parte de ningún grupo. A mí me costó muchísimo adaptarme a lo que es la sociedad argentina. Les quiero decir una cosa. Porque mi manera de hablar, mi manera de pensar y de vestir era muy diferente. Muy diferente. Un día yo iba con mis pantalones acampanados y te voy a decir una cosa, el autobús en que me subí se paró en medio de la calle y el chofer, junto con todos los demás, me empezaron a mirar de arriba para abajo. Y me decían, ¿qué es esto? Y yo decía, normal, es un pantalón. Sí, pero no es como los nuestros de acá. Ah, pues yo me bajé del autobús y bien me subí. Me voy caminando hacia la casa y un mecánico de la cuadra que estaba debajo de un carro hace así, me mira los pantalones, se sale afuera y me dice, flor de pantalón que te mandaste, macho. Lo que quiere decir, wow, qué pantalón que te pusiste. Yo llegué a la casa, me saqué ese pantalón, lo puse en un cacho de basura y le prendí fuego. Gloria al que vive. Mis hermanos, yo no sabía jugar fútbol. Yo iba con el béisbol, yo iba con mi guante y mi pelota de béisbol. ¿Qué es eso? Béisbol. Oh no, fútbol. Fútbol. Yo no juego fútbol. Tú no juegas. No quería integrarme, ¿sabes por qué? Porque era diferente. Lo otro, que yo decía, si soy diferente, no tengo nada que ofrecerle a esta gente, porque lo único que les puedo ofrecer es que se maten de la risa de mí. Y yo decía, yo no tengo nada que ofrecer. Si ustedes le preguntan a algunos que me conocen, van a decir, ah, sí, el callado, el que no hablaba, el mudo, o el tartamudo, me decía. Tercero, no me quería involucrar porque era mucho trabajo. Si era trabajo, tratar de convencerlos con mi acento y mi manera de vestir, imagínense lo que era tratar de integrarme, era demasiado trabajo para mí. Lo otro es que, como no me involucraba con nadie, no conozco a nadie. No conocía a nadie y no quería conocer a nadie. Y no quería que nadie me conociera a mí. Y por último, causó en mí de decir, esta gente no me gusta. No los quiero, no me gustan para nada. Y esto no tiene por qué ser un impedimento, porque me di cuenta de una cosa. Estaba allí con un propósito. Y el Señor me llevó allí para conocer a Cristo Jesús a través de aquella iglesia a la cual pertenecí desde los 13 años hasta el momento que me fui de allí. Amén, gloria a Dios. Y cuando me empecé a integrar, empecé a notar una cosa. Sí, serán lo que son la gente allí en Argentina, pero estaba mirando que esas eran las raíces o de dónde eran mis padres, y yo nací allí, y yo dije, yo tengo que vencer esto. Yo tengo que vencer lo que es esta división cultural. Tengo que cambiar, tengo que ser diferente, tengo que involucrarme. Y en el momento que empecé a involucrarme, empecé a buscar la unidad. Y al buscar la unidad, mis hermanos, pude ver los propósitos de Dios sobre aquí, sobre la tierra. Dios exalta al humilde. Dios está buscando a aquel hombre o mujer que esté dispuesto a humillarse delante de su presencia para que Él, a su vez, diga, te voy a exaltar. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que anduvieran como es digno del llamado con toda humildad. Pedro escribió lo siguiente, todos sumisos los unos con los otros, revestidos de humildad. Ahora, la tía de Jesús, porque Juan y su hermano eran primos del Señor Jesucristo,
viene y le dice, ¿qué quieres? Ordena que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo? Versículo 22. Respondiendo, dijo, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Ahora yo me hice la pregunta, ¿por qué el Señor dijo, no saben lo que están pidiendo? ¿Saben por qué? Porque ellos no tenían un completo conocimiento del sufrimiento que iba a pasar en Cristo Jesús. Jesús les dijo, yo voy a padecer mucho. Y ustedes quieren estar a la derecha, quieren estar a mi izquierda. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? ¿Entienden lo que representa estar asociado conmigo? Porque el Señor les empieza a decir, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo he de beber? Santo. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y fíjense, ellos le dijeron, podemos. Pero no tener completo conocimiento, mis hermanos, podemos rapidito empezar a decir, oh sí, yo no tengo problema, Señor, yo voy a ir a la muerte contigo. Pero cuando llega el momento, mis hermanos, ninguno de los discípulos estuvo con él. Y aquellas promesas cayeron en el vacío, porque no estuvo nadie al lado del Señor Jesucristo. Cuando todos dijeron, no vas a estar solo, nosotros vamos a estar contigo, vamos a morir contigo. Y les quiero dar 2 puntos de diferencia con respecto a cuando decimos ser seguidores de Cristo Jesús, si sabemos lo que estamos diciendo. Por supuesto, te voy a decir una cosa, hay 2 puntos en cuanto a la diferencia con Jesús. Hay 2 puntos importantes con respecto a la diferencia con Jesús, entre nosotros y Jesús. En primer lugar, Él es el Hijo de Dios. Usted dirá, eso ya lo sabía. No, pero hay una cosa. Es Dios en nosotros, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor está mencionando 2 cosas. El vaso a beber. ¿Pueden ustedes beber el mismo vaso que yo voy a beber? Y mis hermanos, no tenemos idea de lo que quiere decir eso. Porque la palabra de Dios, a mí me gusta indagar, investigar, y te voy a decir una cosa, cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, estaba orando, dice que como gotas de sangre caían de su frente, dice que estaba temblando, estaba angustiado en extremo, el Hijo de Dios estaba angustiado en extremo. Amén, Señor. Y dijo, Señor, no se haga mi voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y yo dije, ¿cuál es esa copa, Señor? ¿Cuál es esa copa? ¿El vaso a beber? Bueno, Jeremías 25 nos dice que es la copa del vino del furor de Dios. Dice que los que beben de esa copa tiemblan y causan ruinas y maldición. En Ezequiel 23:33 dice que es la copa del cáliz de desolación. En Apocalipsis 14, verso 10 dice que es la copa del vino de la ira pura de Dios. Y está hablando de un juicio a venir, mis hermanos, por el cual él iba a pasar. Nos dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él. ¿Sabes? En hebreo nos dice que horrenda expectación de juicio para aquellos que pisotean la sangre de Cristo Jesús o pisotean lo que es el Evangelio, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque dice que es una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al pecador, nos dice Hebreo. Mis hermanos, uno tiene que temblar y decir, wow, empezamos a admirar lo que Jesús tuvo que beber por causa de nosotros. Te voy a decir algo, podremos morir, ser azotados, destripados como fue Jesús, pero nunca de los nunca vamos a saber lo que es que nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y la palabra de Dios me dice a mí que molido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras transgresiones.
El mismo Jesús dice que estaba entristecido, estaba angustiado en gran manera y dice que hasta la muerte estuvo de esa manera. Y sin embargo el Señor dijo, no se haga mi voluntad. Si es posible, Padre, pero no se haga mi voluntad, sea la tuya. Ahora está hablando del bautismo. El bautismo simplemente quiere decir sumergido en agua, lo cual quiere decir el bautismo que él iba a pasar era completamente en dolor, en agonía, como tú y yo no nos imaginamos. Sumergido en sufrimiento, sumergido en completo dolor. Entonces aprendemos una cosa de parte de seguir a Cristo, que primero viene el sufrimiento y luego viene la gloria, la exaltación. Honra y gloria por medio de servir a Cristo Jesús, por medio de sufrir y por medio de pasar por tribulaciones, que es lo que Dios nos ha dicho que vamos a pasar aquí en esta tierra. No es fácil ser seguidor de Cristo. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y ellos nada más que estaban buscando gloria personal, estaban buscando que fuesen reconocidos, que tuvieran un lugar de preeminencia en los demás. Eso es lo que estaban buscando ellos. Mis hermanos, eran bien materialistas. Miren, vamos a ir terminando con esto. Vayamos a Mateo 23 y entonces me van a poder entender. Mateo 23, versos 5 al 6. Porque estaban viendo un ejemplo de parte de los líderes religiosos de aquella sociedad, los fariseos, los saduceos, y en el capítulo 23, versos 5 y 6, nos dice, el Señor lo está reprendiendo a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué? Porque dice allí, antes hacen, vean esto, todas sus obras las hacen para ser ¿qué? Vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Para ser qué? Para ser vistos. Para ser vistos. ¿Saben? Era la tercera vez que el Señor aquí en Mateo 20 les había dicho, voy a morir. Y voy a padecer mucho. Mateo 16, Mateo 17, Mateo 20, las tres ocasiones que el Señor le dijo, yo tengo que sufrir mucho por ustedes y por el mundo. Y por eso empezamos a entender qué gran lección la que vemos en Cristo Jesús. Que si nos humillamos, para Dios vamos a ser exaltados. Por medio de morir, por medio de negarnos nosotros mismos, a nosotros mismos. Te voy a decir algo, los demás van a ser bendecidos por causa de esa acción que nosotros, tú y yo, podamos tomar. Cuando decimos negarnos a nosotros mismos, otros van a ser bendecidos. Podemos vivir para Cristo, podemos bendecir la vida de todos aquellos que nos rodean, porque eso fue lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sabes por qué yo estoy enfocado en la nueva vida en Cristo Jesús? Como hijo de Dios, como creyente, como seguidor de Cristo, estoy enfocado en la vida de Cristo. Y estoy enfocado en qué es lo que hizo el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Sabes? Pedro le estaba diciendo, fíjate, su mente estaba enfocada en qué es lo que iba a recibir por haber seguido a Cristo Jesús. Y le pregunta al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué pues recibiremos? Lo hemos dejado todo por ti. El Señor le dijo, mira Pedro, no es ahora. La recompensa viene después. En la tierra sufrimiento, en el cielo va a haber exaltación. Y cuando regresemos a la tierra, mis hermanos, nos dice Apocalipsis 19 que vamos a venir en caballos detrás de el Señor Jesucristo para gobernar con Cristo Jesús sobre esta tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo. ¿Sabes qué? Dice que vamos a juzgar
al mundo y aún a los mismos ángeles vamos a tener la capacidad de juzgar, porque eso es lo que nos dicen Romanos. Ahora, lo prometió Dios, lo va a cumplir. ¿Lo va a cumplir? Sí. Pero hay algo que yo noto, y estaba hablando con respecto a un remanente. ¿Se acuerdan ustedes? Quiere decir un grupo pequeñito. Porque son muchos los llamados, pero son muy poquitos los escogidos. Son muy pocos los escogidos. Son muy pocos los que optan por la cruz. Son muy pocos los que rechazan la gloria en la tierra y quieren exaltar a Cristo Jesús. Son muy poquititos. Son muy poquitos. No hay muchas iglesias, yo me he dado cuenta, que hablen de la cruz y que hablen del negarse a sí mismo. No son muchas las que están hablando de estas cosas porque no quieren incomodar a nadie en la iglesia. Y quiero terminar con este pensamiento. Jesús dijo que Satanás ha sido un homicida desde el principio. Mis hermanos, Satanás ha sido homicida desde el principio. Es decir, un homicida causa la muerte de los muchos. Jesús lo declara un ladrón que por igual pensamiento está en robar, en matar, destruir. Esa es su función. Ahora, nos dice que Jesús dijo es el padre de mentiras y se vale de las mentiras para lograr sus objetivos, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice que todos los que le siguen van a ir de mal en peor. Ahora, mi pregunta y mi pensamiento es este. Si eres un homicida, si eres un ladrón, y nosotros, mis hermanos, si yo no vivo para Cristo, me estoy haciendo cómplice, fíjate tú, me estoy haciendo cómplice en la ley. Te voy a decir una cosa, una persona que sabe de algo y no dice absolutamente, vio a alguien matar a otro, y no dice nada, se convierte en un cómplice de esa persona. Es tan culpable como el que mató. Entonces, el asunto está, si yo no vivo para Cristo, ¿para quién estoy viviendo? Albert Einstein dijo esto. Hay gente que busca el mal sobre otros seres humanos aquí en la tierra. Pero es peor aquellos que no hacen absolutamente nada y dejan las cosas como son. Y yo dije, wow, cuánta razón tiene este pecador que no conoce a Dios, que si yo no hago algo, estoy participando en lo que el enemigo está haciendo sobre esta tierra. Porque yo no le estoy poniendo ni resistencia, no estoy ni siquiera haciendo absolutamente nada, veo la condición del mundo y estoy tan tranquilo mientras yo no tenga que estar involucrado, que sean otros los que estén involucrados. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y los miembros en un cuerpo, no hay un solo órgano que esté diciendo me voy a tomar unas vacaciones de unos 30 días. Dile a tu hígado que se tome unas vacaciones de 30 días. Ay, pobres ojitos, tómense 2 semanas de vacaciones. El corazón, pobrecito, bombea no sé cuántos millones de veces por día. Tómate un día de descanso. Ajá. ¿Te das cuenta? Yo quiero ser parte de algo diferente. Yo quiero ser diferente ante los ojos de Dios. Y en esa diferencia quiero ser el mejor esclavo, el mejor siervo, el que más se humilla, para que Dios sea exaltado en todo. Amén. Tenemos 40 días, en breve. ¿Sabes? Cosas grandes van a suceder. Aquellos que se acercan a Dios y lo buscas con todo tu corazón,
cada uno que tuvo un encuentro con este Dios, vieron cosas muy grandes. Cosas muy grandes. Un sol, una luna que se detuvieron por medio de una oración. Detener el sol, detener la luna hasta que hayamos vencido todos nuestros enemigos. El creyente está tranquilo cuando el ejército, la multitud que tiene el enemigo está parado enfrente, y entonces el siervo le dice a su amo, le dice, estamos en peligro. Le dice, no, son muchos más los que están con nosotros que los que están allí enfrente. Los que caminan al lado del Señor, mis hermanos, ven milagros tras milagros, vez tras vez tras vez, mares que se abren. ¡Santo! ¡Alaba! Sí, hermano, te voy a decir una cosa, Dios no ha dejado de ser quien Él es, Él sigue siendo, es hacedor de proezas. Gloria a Dios, Él vive. El libro de los Salmos nos dice a nosotros, las proezas de Dios buscadas de todos aquellos que la quieren. Yo quiero que el Señor obre con poder sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, sobre los ancianitos. Y última pregunta, ¿estás listo para lo que Dios va a hacer con tu vida y la mía? Amén. Pero responde como quien va a tomar un compromiso con Dios y decir, Señor, esta oportunidad yo no la voy a dejar escapar. Y el domingo que viene, si Dios lo permite, nos da vida, vamos a arrancar, mis hermanos, y les voy a decir, vamos a estar en Éxodo 34, que de ahí es donde vamos a tener ese encuentro con Dios. Yo les quiero decir, es algo tremendo lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque queremos que Él reine aquí. Queremos que Él sea el Señor y nosotros somos sus ovejas, que escuchan la voz y lo siguen. Que pongo toda prueba lo que se habla a través de lo que dice aquí, para saber si es palabra de Dios o no. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Estos domingos van a ser para rogarle a nuestro Dios. Comenzamos hace 2 domingos atrás. Y mis hermanos, vamos a continuar haciendo este llamado porque siento en mi corazón que todavía faltan algunos que todavía no han tomado ese paso y que le quieren decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía, la tuya. Búscalo con todo tu corazón. El Dios de gran poder está por hacer cosas grandes como nunca las has visto. El año 2019 sea el año en que vamos a ver cosas grandes sucediendo alrededor nuestro, pero a la misma vez quiero que entiendas que las cosas van a venir más tribulaciones, van a venir más guerra y va a venir oposición. No tengas miedo a esto, porque nuestro Dios es mayor que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién va a ir en contra nuestra? Y si resistes al enemigo, dice que va a huir, va a huir. No le queda otra, porque Él sabe el poder y reconoce el poder que tiene Dios y que tiene el Cristo viviente y que tiene el Espíritu Santo de Dios. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos. Te alabamos, te exaltamos. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú eres todopoderoso. Bendito Dios, gracias porque tú dices la palabra y Señor, comienzan a suceder cosas. Aquel centurión romano dijo, di la palabra y mi siervo va a ser sano. Padre bendito, gracias, gracias. Porque estás por hacer milagros, proezas alrededor nuestro. Y sabemos que el enemigo va a venir, pero Señor, nos amparamos bajo las alas tuyas, Señor. Pues dice tu palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. Oh, bendito Dios. Santo es tu nombre. Gloria sea a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque vas a tocar a los niños, a los jóvenes, a cada hermana, a cada hermano, Señor. Aquellos que están fríos, Señor, vamos a ver cambios en sus vidas. Aquellos esposos, esposas que no vienen a la iglesia, Señor,
Vamos a ver tu poder manifestado en el corazón de ellos, de ellas. Aquellos que no te conocen viniendo a los pies de Cristo Jesús. Y sin duda, Señor, sin duda, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te ruego, bondadoso Dios, por favor, llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos para la segunda parte en esta noche de este mensaje. Que nos podamos gozar y podamos alabarte y podamos, Señor, reflexionar en lo grande y maravilloso que tú eres. Límpianos de toda nuestra maldad. Te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria por los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Por favor, una pausa, nos vemos esta noche con el favor de Dios, si no el miércoles, pero lo esperamos esta noche a las 7. Amén.